y exaltarlo, ¿verdad? Y decirle cuán maravilloso es Él. Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie del Evangelio de Lucas, el médico amado. Ya estamos en el capítulo 21, lo iniciamos la vez pasada, donde vimos que el Señor, después de hacerle ver su hipocresía, recuerdan a los escribas, ¿verdad? Y mostrar el ejemplo hermoso de la viuda pobre, el Señor dejó una gran enseñanza realmente de que Él conoce las obras, ¿verdad? De todos, tanto de los impíos, ¿verdad? Como de sus hijos. Y las obras tanto buenas como las malas, ¿verdad? Todas. No hay una que no. Vio cómo se comportaban los escribas. Él lo sabía perfectamente e hizo público esa situación para exponerlos, ¿verdad?, delante del pueblo. Pero de la misma manera, vio a una viuda muy pobre que arrojaba dos blancas en el arca y también el Señor, ¿verdad?, la vio y también hizo público, ¿verdad? La expuso delante de todos para dar ejemplo de que ella daba más aún que los otros, ¿verdad? Que los ricos que soltaban hasta bolsas, ¿no? Y que sonaba, yo creo, durísimo ahí cuando caía de tanto dinero. Y ella, dos blancas, ¿no? Que dijimos que era la moneda más pequeña, ¿verdad? De menor denominación que había en la época de nuestro Señor cuando Él estaba viviendo ahí, ¿verdad? En el Imperio Romano, ¿ok? Y vamos a ver ahora que el Señor, de inmediato, por medio de Lucas, nos va a llevar a un relato que tiene varios pasajes donde el Señor profetiza acerca del fin del mundo, acerca del fin del mundo les va a hablar, ¿sí? Y lo va a hacer primeramente en un momento donde sus discípulos y los que estaban ahí presentes estaban ¿qué? Maravillándose de la majestuosidad del templo, ¿sí? Estaban viendo el templo y se maravillaban por piedras preciosas, por oro, lo que había en el templo. Y ahí es donde el Señor va a profetizar incluso la destrucción de ese mismo templo, ¿sí? Inmediatamente después de profetizar la destrucción del templo, entonces también les va a mostrar las señales del fin del mundo. Y lo va a hacer en dos partes. Una que hablaba de un futuro casi inmediato, ¿sí? En la que incluso varios de los que estaban ahí presentes todavía la iban a vivir. Les iba a profetizar algo que ellos iban a vivir, ¿sí? Y después les va a hablar de otra más alejada, donde las señales van a mostrar la segunda venida de Él a la tierra, pero ya casi al final, ¿no? del mundo. Ok, acompáñame por favor, vamos a leer Lucas 21 del 5 al 6. Esta prédica la vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a ver la primera, más enfocados en la destrucción del templo y en las primeras señales. ¿Sale? Muy bien. Ustedes avísenme cuando ya lo tengan. Ok. En Reina Valera van a encontrar el título que dice precisamente así. Jesús predice la destrucción del templo. Y lo pueden encontrar también en los sinópticos, que es Mateo 24, del 1 al 2, y en Marcos 13, del 1 al 2. Así inician los capítulos 24 de Mateo y el 13 de Marcos, con la destrucción, la profecía de la destrucción del templo. Muy bien, vamos a leerlo, por favor. Todos juntos, acompáñenme. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ok, aquí el Señor está profetizando que de eso que se están maravillando,
esa majestuosidad, esa hermosura, no iba a quedar ni una piedra, ¿no? Ni piedra sobre piedra de ese templo. Entonces es posible, y sabemos que así era, ¿no? Él le predicaba a sus discípulos muchas veces de manera directa, porque dice, y dijo a sus discípulos, ¿verdad? En muchas, pero también estaban presentes otras personas que estaban en el templo. Sabemos que el templo era un lugar público, ¿no? Donde iban a adorar todos los judíos, todos los que iban a ofrecer precisamente y a escuchar, ¿no? Y a hacer todas las, perdón, las ordenanzas del Señor. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver que él está hablando también a los presentes. Y es importante señalarlo porque hago esta observación, porque la profecía que emite el Señor tuvo repercusiones tanto para el pueblo judío como para los cristianos, ¿sí? Para el mundo que iba a venir, la nueva forma que se iba en la que iba a ser transformado el mundo, ¿sí? Iba a tener repercusiones para ambos, tanto para el pueblo de Dios, para los judíos, como para el nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Para los cristianos, ¿ok? Y este parteaguas que se lleva a cabo en la vida de ambos sucede 37 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso que está profetizando ahí en ese momento, una vez que Él muriera iban a pasar 37 años para llegar al año 70 después de Cristo y que se cumpliera la profecía que el Señor emitió sobre la destrucción del templo, ¿sí? Lo cual marca un momento verdaderamente crucial en la historia del judaísmo y del cristianismo y de toda la humanidad. Y ahorita vamos a ver por qué. El Señor, por supuesto, sabía que esto era parte del decreto divino, ¿verdad? De Dios. Y por eso lo profetiza con toda certeza. O sea, el Señor no titubeó, ni dudó, ni dijo quizá, ¿verdad? Él dijo, no va a quedar piedra sobre piedra de este templo. Así lo dijo, porque era algo que él sabía que ya estaba en el decreto divino. ¿Y qué sucede con lo que es el decreto divino? Que siempre se cumple, ¿sí? Lo que Dios dice, no hay manera de que no suceda, ¿eh? No hay manera, créanme. Así nos queramos nosotros oponer, el mundo quiera hacer, Satanás quiera hacer lo que quiera, créanme, no hay manera de que el decreto divino cambie. Incluso lo podemos ver con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Orando en Getsemaní. Él oró, pero al final dijo que se haga tu voluntad, no la mía, porque sabe que el decreto así estaba. Jesús bien sabía que Él venía a dar su vida y que aunque Él orara en su carne, ¿verdad? En su naturaleza humana como la nuestra, de todos modos no iba a pasar, porque Él tenía una naturaleza divina. Aunque su carne estaba sintiendo temor, ¿no? Por lo que venía, ¿qué creen? Él sabía perfectamente que si el Señor lo había decretado y que Él venía a cumplir el plan divino, iba a suceder. ¿Sí? Amén. Entonces, es verdad y debemos de descansar en eso. Algunas veces pensamos que nosotros orando podemos cambiar el decreto de Dios. ¿Qué creen? No hay posibilidad, ¿eh? Oye, Señor, por favor, no destruyas esos pueblos. Va a pasar de todos modos. Si el Señor lo dejó escrito, va a pasar. ¿Sí? Y no nos debe desanimar. Nosotros debemos orar en el sentido de que se cumpla tu voluntad. Y en esa voluntad que tú tienes, si van a tener que ser destruidos pueblos, si tuvo que ser destruido el templo, por ejemplo, yo me imagino que muchos pudieron haber estado orando. No, Señor, no quites el templo porque ahí está la expiación, ¿no? Ahí entramos nosotros a adorarte. Ahí nosotros vamos. El Señor, no por esas oraciones iba a cambiar y mucho menos porque el templo ya no iba a ser útil, porque el último sacrificio único y suficiente era el de Cristo y tenían que voltear todo mundo a ver a Cristo, no ya a los borregos, ¿verdad? Ni a los machos cabríos. ¿Se dan cuenta? Entonces debemos aprender a orar y así nos enseñó el Señor. ¿Qué es lo primero que dice? Hágase tu voluntad.
venga tu reino. O sea, no se hagan las cosas aquí como en la tierra, no. Que se hagan así como es en el cielo, se hagan aquí en la tierra. Y que se cumpla tu voluntad. Esos son los primeros elementos, ¿verdad? Una vez que, por supuesto, lo glorifica y dice, Padre nuestro, que estás en el cielo. Así es. Entonces, pero deja bien claro que debemos orar para que se cumpla la voluntad del Padre. Entonces, Jesús sabía perfectamente que el decreto divino ya había dicho que ese templo tenía que ser destruido. ¿Sí? Y vamos a ver precisamente cómo Dios permite que llegue un gobernante ambicioso, perverso e ineficaz como procurador de Jerusalén. En ese momento, para ese año 70, antes del año 70, había un procurador ahí que se llamaba Cesio Floro, quien además trató con gran desprecio a los judíos. Fíjense qué cosas permite el Señor. Los trató con un desprecio, dándole mayor preferencia a los griegos que había. Sabemos, había griegos, había judíos ahí en Jerusalén, era la población que predominaba, y a quienes le daba mayor preferencia era a los griegos. A los griegos los trataban bien y a los judíos los trataban con la punta del pie. Los empezaron a maltratar, incluso al grado de interferir hasta en el templo. En ese templo de Jerusalén, en el templo que estaba, erigieron una estatua al César, para que se le adorara al César. Imagínense a qué grado había llegado ya la opresión de Roma, ¿sí? Que el Señor permitió precisamente para que se cumpliera lo que Él predestinó, ¿sí? Eso es algo que le llamamos preordenación. Una cosa es la predestinación, ¿sí? Él predestina todo lo que va a suceder, Él lo decreta, pero después preordena las cosas para que sucedan. ¿Ok? Y él puso precisamente a este hombre, a Cesio Floro, para que gobernara. Y durante la historia hemos visto, ¿no?, que así ha sucedido, que el Señor es quien quita y pone reyes, ¿no? Lo vimos que para que naciera el Señor Jesucristo tuvo que poner, ¿sí? Era tiempos de Tiberio César y que era César Augusto, el emperador, y que había sido de ser una república Roma pasó a ser un imperio, pero todo tenía un sentido para que llegara el Mesías en un reino controlado, ¿sí? Controlado, por supuesto, pareciera que por un emperador, era controlado por los planes del Señor. Su decreto así estaba. Y de nueva manera, o sea, otra vez, de nueva cuenta, lo vuelve a hacer el Señor. Usa hombres poderosos y perversos para tratar con su pueblo, y muchos también los usa a estos hombres perversos para juicio. También es para juicio. Algo que sabemos que incluso, ¿no?, sigue pasando en la actualidad, ¿no? En el mundo es muy claro cómo vemos quiénes gobiernan, ¿verdad? Hombres perversos que se llenan de poder, pero finalmente están obrando para los fines del Señor. Él los pone, incluso aquí en nuestro país, ¿no? Vemos quiénes nos gobiernan, ¿no? Y fíjense, el miércoles precisamente conozco a un piloto aviador que es retirado, un piloto aviador retirado, pues ya con muchos años, ¿verdad?, en los vuelos. Empezamos a platicar un poquito sobre el aeropuerto nuevo y pues ya me dio sus puntos de vista tal cual como un usuario del aeropuerto, ¿verdad? Y experto, claro. Y bueno, pero me decía, lo que les quiero señalar es, me comenta, dice, ¿cómo va a esperar nuestro país que lleguen buenos gobernantes si es un país que le da la espalda a Dios, siendo idólatra, ¿no? Es un país idólatra este. Podemos decir quizá que un 80% practica la idolatría, o si no es que más. Entonces, ¿por qué podríamos esperar? ¿Por qué Dios diría, no voy a mandar un gobernante piadoso, ¿verdad? Creyente, pues si se está gobernando a puros idólatras, ¿no? A incrédulos. Entonces, y reflexioné y dije, eso es verdad, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros esperar que haya una gran bendición cuando es un pueblo que le da la espalda a Dios, ¿no?
que no le da la gloria a Dios, sino a imágenes y a muchas otras cosas. Entonces, tenemos el gobierno que pues finalmente Dios ha decidido para este país. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo va a pasar. Puso a Cesio Florio para ese pueblo judío que iba a rechazar al Mesías, ¿verdad? Al Mesías prometido. Entonces, eso es lo que pasó. Cesio Florio, un gobernador obsesionado con el dinero, porque eso era lo que más él era ambicioso, va a poner su mira en las riquezas que había en Jerusalén y sobre todo en las del templo. Aunque verdaderamente no era el interés de Roma el destruir el templo, ni de Cesio Florio, ¿sí? Vamos a ver que sí va a intervenir para detener los sacrificios. O sea, no tenía un interés en las cuestiones espirituales del templo, solo en las materiales, pero va a intervenir y va a detener los sacrificios a Dios, como pasó con él, profeta Daniel. ¿Se recuerdan? En tiempos de Daniel, cuando vino la abominación desoladora, ¿no? Se detuvieron los sacrificios en el templo y se hicieron sacrificios inmundos. Ahí igual estaba pasando, se va a erigir una estatua y quieren que se le rinda tributo a César, ¿ok? Entonces, les traje un video, por eso nos tardamos un poquito para que pudieran tanto oírlo los que están en el Zoom, para que lo escuchemos aquí bien nosotros, en el cual vamos a ver cómo nos narra esta situación de la destrucción del templo. Precisamente fue narrada y esto es lo maravilloso, no está en la Biblia, ¿ok? La destrucción del templo no la encontramos con estos detalles, pero está con historiadores. O sea, estos son datos históricos, lo que sí sucedió. Está narrado por varios historiadores romanos en la época y por un judío que tuvo gran influencia en el mundo romano y que pasó a ser un historiador reconocido que se llama Flavio Josefo, ¿sí? Él era judío de origen y después, bueno, tuvo mucha relación con Roma al grado de que lo pusieron en puestos de eminencia, ¿sí? Participó en puestos del gobierno públicos y fue historiador, Flavio Josefo, pero fue muy importante porque si leemos a Flavio Josefo, pone coincidencias entre el pueblo judío, el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta la llegada del Mesías, habla de Juan el Bautista y habla también del hermano de Jesús de Santiago. Entonces, es toda la historia, fíjense, por eso se las quise poner, porque es maravilloso cómo por medio de gente que no creía que eran paganos, ¿sí? Muchos historiadores romanos, nos podemos dar cuenta de que todo sucedió. Muchos de esos historiadores romanos hablan de Jesús, dicen, Jesús, el tal Jesús, le hablan no como creyentes, sino como historiadores, nada más poniendo lo que a veces se dice. El tal Jesús de Nazaret, el que decían que era el rey de los judíos, murió en la cruz, así. Fue llevado y crucificado y ponen fechas, todo está. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos podemos dar cuenta que lo que leemos en la palabra, lo que hemos creído, es verdad. Son cosas que sí sucedieron. Y ahorita es precisamente por lo que les quiero poner este video, para que vean cómo sí sucedió la destrucción terrible, porque van a ver qué terrible fue esa época para el pueblo judío. Vamos a verlo. Jesús de Nazaret, se te acusa de blasfemia. Amenazó con destruir el templo. Jesús sintió tristeza y profetizó ante sus discípulos la destrucción del templo de Jerusalén. ¿No ven todo esto? De cierto les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jerusalén, 70 años después de Cristo. 1.110.000 personas murieron durante el asedio romano, de los cuales la mayoría eran judíos. 37 años después de la muerte de Cristo,
se marcó un punto crucial en la historia. Un momento que resonaría a través de los siglos y daría forma al destino de civilizaciones enteras. Lo que sucedió en el año 70 dejó una marca indeleble en el mapa de la historia. Y no solo para el judaísmo o el cristianismo, sino en toda la humanidad. Gesio Floro, un hombre obsesionado por la riqueza y el poder, fue designado procurador por el emperador Nerón entre los años 64 y 66. Cegado por la codicia y el desprecio hacia los judíos, gobernó favoreciendo a la población griega local, en perjuicio y menosprecio de los habitantes judíos. Su gobierno fue marcado por la opresión y la injusticia. Poco le importaba los temas religiosos de los judíos. Se considera que su avaricia, falta de equidad e incompetencia fueron una de las causas que motivaron los disturbios de Jerusalén y desencadenaron en la Primera Guerra Judeo-Romana. Pero cuando su avaricia llegó a tal punto de profanar el dinero del templo sagrado, el descontento se convirtió en rebelión. Así comenzó la primera revuelta judía. En respuesta a esta acción, Floro reaccionó enviando tropas a Jerusalén con la finalidad de arrestar a los líderes de la revuelta. Movilizó un elevado contingente y saqueó un barrio de la ciudad causando más de 3.000 muertos. Incluso, algunos fueron azotados y crucificados. Ante la pasividad de los líderes judíos, los zelotes se hicieron con el control de la situación. Este grupo religioso radical se alzó en armas contra el opresor romano. Los judíos atacaron y destruyeron a Masada, una fortaleza imponente que desafiaba incluso a los más poderosos ejércitos. En Jerusalén, el clamor por la libertad resonaba en las calles, mientras los ciudadanos se levantaban contra la opresión romana. El capitán del templo se solidarizó con la revuelta al detener los sacrificios diarios al César. Pronto, toda Judea, y luego Galilea, se rebelaron contra el imperio. El nefasto Floro pidió ayuda al gobernador de Siria, Cayo Cestio Galo. Cestio se movilizó con un ejército imponente de 20.000 soldados. A lo largo del trayecto hasta Jerusalén fueron asediados por los judíos. Aunque lograron acercarse hasta la ciudad y sitiaron Jerusalén con la esperanza de sofocar la rebelión. Pero Cestio Galo falló en su misión. Tras su retirada de Jerusalén, los sublevados les emboscaron en un estrecho paso y les infligieron 6.000 bajas. Fue un desastre y una humillación total para Roma. ¿Cómo pudo un ejército tan poderoso fracasar ante la determinación de unos pocos? Ante la victoria de esta batalla, los judíos que estaban todavía indecisos se decantaron por apoyar a sus compatriotas. A su vez, los judíos zelotes asumieron el control total de la situación y se encargaron de organizar la defensa del territorio. Estaba claro que los romanos volverían con sed de venganza. Cuando el emperador Nerón se enteró de la derrota de Cestio Galo, se estremeció de gran manera. Temió que la revuelta se pudiese extender a provincias colindantes como Siria o Egipto. A principios del año 67 después de Cristo, un general condecorado entró en escena. Se trata de Vespasiano, enviado por el emperador Nerón para sofocar la rebelión en Judea. Con una determinación férrea, Vespasiano comandó un ejército que rondaría los 50.000 hombres y se enfrentó a la oposición en todas partes. El primer golpe fue la invasión de Galilea. Esta acción sorprendió a los judíos, pues esperaban que los romanos fuesen directamente a Jerusalén. Los insurrectos judíos no pudieron plantar cara en campo abierto a un ejército tan superior, por lo que se refugiaron en las fortalezas. Las legiones romanas avanzaron en dos frentes, arrasando y sometiendo todo lo que hallaron a su paso. Cuando se fundieron en un solo ejército, los judíos nada pudieron hacer. A principios de junio del año 68 después de Cristo, Vespasiano se plantó a las puertas de la capital, preparado para iniciar el asedio. Pero antes de que pudiera asestar el golpe final, sucedió lo inesperado.
le llegó la noticia de que Nerón se había suicidado. Vespasiano se vio forzado a suspender las operaciones militares a la espera de recibir indicaciones. En medio de luchas por el trono imperial que generaron una profunda inestabilidad política en el Imperio Romano, a Vespasiano no le quedó más alternativa que intervenir con sus legiones. De esta manera, emergió como el líder indiscutible de todo el imperio, con el apoyo de los ejércitos orientales clamando por su liderazgo. Y así, ascendió al trono imperial. Uno de sus primeros actos como emperador, en el año 69 después de Cristo, fue nombrar a su hijo Tito para que condujera la guerra contra los judíos. Tristemente, la pausa de casi un año por los conflictos internos romanos no fue aprovechada por los judíos. Su falta de unión y rencillas internas socavaron en su propia destrucción. Hacia finales de marzo del año 70, el ejército romano del general Tito, conformado por 60.000 hombres, se plantó frente a Jerusalén. El general Tito planeó con detalle el asedio durante las primeras semanas. La ciudad disponía de 3 líneas de murallas, por lo que no iba a ser tarea fácil. El ascenso de Vespasiano al poder estuvo lejos de significar un respiro para Jerusalén, que se encontraba aislada, con sus habitantes enfrentando el hambre y la enfermedad. Las calles ahora eran testigos del sufrimiento y la desolación. Incluso, la esposa del sumo sacerdote, acostumbrada al lujo, se veía obligada a buscar migajas para sobrevivir. Mientras tanto, los romanos desplegaban sus máquinas de guerra contra los imponentes muros de la ciudad. Entre tanto que el ejército de Tito se preparaba para iniciar el ataque, los sitiados salieron y arremetieron contra ellos, sorprendiendo a los romanos que comenzaron a retirarse. Eso hizo que el mismo Tito en persona tuviese que esforzarse para repeler aquel ataque. Estaba claro que los defensores no se iban a quedar de brazos cruzados mientras los romanos se preparaban. Sin embargo, el general Tito le dio una oportunidad al pueblo y envió delegados, entre los que estaba Flavio Josefo, para buscar una salida negociada al conflicto. Pero los líderes del orgulloso pueblo judío truncaron cualquier tipo de conciliación con el imperio. Preferían morir antes de someterse nuevamente al imperio. Lo inevitable se acercaba. Los romanos atravesaron los muros uno por uno, utilizando arietes y rampas, avanzando implacables hacia su objetivo final. Sin embargo, los judíos no se rendían. Cavaron túneles debajo de las rampas, las apuntalaron y las untaron de brea para incendiarlas. El pánico se apoderó de los legionarios, pero Tito y su caballería intervinieron nuevamente para frenar a los defensores. Estaba claro que los sitiados no iban a rendirse tan fácilmente. Los romanos optaron por cambiar la estrategia y decidieron rodear el perímetro de Jerusalén con fortificaciones. Con la ciudad totalmente bloqueada, los días pasaron y los defensores fueron perdiendo la fe y la esperanza. Entre los muertos y la hambruna extrema, la situación se tornó insoportable. Tal fue la desesperación que algunos prefirieron desertar y buscar la clemencia de los romanos. Si es que a estas alturas pudieran tenerla. Los judíos se aferraban a su última esperanza, corriendo hacia el templo, como si fuera su último bastión de defensa. La resistencia judía, aunque valiente, llegaba a su fin, dejando tras de sí un rastro de tragedia y sufrimiento. El historiador Flavio Josefo relata un momento desgarrador. Tito, el futuro emperador, deseaba preservar el templo sagrado. Pero la furia de sus soldados y la sed de venganza los llevó a incendiarlo. Pese a que Tito mandó unidades para intentar controlar a los suyos, llegaron demasiado tarde y la destrucción del templo era un hecho inevitable. Los romanos comenzaron entonces el saqueo descontrolado del templo. Los soldados asesinaron a filo de espada a todos los judíos que se encontraron en su camino, incluso mujeres, ancianos y niños.
El templo, el lugar santísimo y sagrado para los judíos, quedó totalmente destruido. Junto con él, desapareció el Sanedrín. El grupo de sacerdotes y ancianos que habían contribuido a que el Señor Jesús fuera ejecutado a muerte por los romanos, años antes. Los judíos que quedaron vivos en Jerusalén enfrentaron un destino sombrío de muerte o esclavitud. La antigua ciudad santa, una vez orgullosa y gloriosa, quedó sumida en la desolación y el dolor. El general Tito regresó a Roma para llevar a cabo su desfile triunfal en compañía de su padre, el emperador Vespasiano. En la ceremonia le enseñó a toda Roma los objetos sagrados que los soldados habían usurpado del templo de Jerusalén como parte del botín tras el saqueo de la ciudad. Aunque Tito se negó a aceptar una corona de la victoria, decretada por el Senado de Roma, porque mencionó: no hay mérito en derrotar un pueblo, abandonado por su propio Dios. Sin embargo, la resistencia no había terminado del todo. En Masada, una fortaleza de más de 400 metros de altura, reconstruida por Herodes el Grande, sirvió de refugio para los pocos sobrevivientes, entre los que se encontraban los zelotes, dirigidos por Eleazar ben Yair. Los defensores judíos desafiaron el asedio romano durante 3 años más. Pero incluso su coraje tenía un límite. Era el año 73 después de Cristo, cuando finalmente los romanos, comandados por Lucio Flavio Silva, lograron ingresar a la fortaleza. El espectáculo que encontraron fue desolador. Todos y cada uno de los rebeldes estaban muertos, excepto 2 mujeres y 5 niños, según relatan las fuentes. Estos les explicaron que el resto, en un acto de desesperación, habían preferido la muerte en lugar de someterse como esclavos al imperio, eligiendo el suicidio sobre la captura. Con la toma de Masada, se dio por concluida la revuelta contra Roma. Estos acontecimientos marcaron el fin de una era, el ocaso de un Estado judío que había resistido y sobrevivido a varios asedios a través de los siglos. La destrucción del templo no solo representó la pérdida de un lugar sagrado, supuso la pérdida espiritual más importante de los judíos, que todavía hoy recuerdan en el Día de Duelo Nacional, conocida como Tisa de Ab. Tras la revuelta, toda Judea se convirtió en una provincia en ruinas. Con una Jerusalén reducida a escombros y el templo totalmente destruido. Según el historiador Flavio Josefo, 1.110.000 personas perdieron la vida durante el asedio y otras 97.000 que lograron sobrevivir fueron capturados y posteriormente esclavizados. La derrota de los judíos fue una de las causas del inicio de la diáspora. Lo que quiere decir, la dispersión de los judíos por todo el mundo tras perder su estado. Algunos de ellos fueron comercializados como esclavos en diferentes lugares del Imperio Romano. Esta sin duda es una de las mayores catástrofes de la historia judía. La caída de Jerusalén, trágica como fue, también tuvo sus repercusiones en el desarrollo del cristianismo. Esta separación entre judíos y cristianos impulsó a la Iglesia a expandirse principalmente entre los gentiles, llevando el mensaje de Cristo a nuevas tierras y culturas. Jesús lo profetizó, y consumado fue. Amenazó con destruir el templo. Eres el Hijo de Dios. Yo soy. ¡Blasfemo! Las implicaciones del anuncio del Señor Jesús suponían que para un judío en aquellos días, la destrucción del templo era el fin del judaísmo, tal como se había conocido hasta ese momento. El templo mantenía la unidad en la nación y además era el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Ese templo era el corazón palpitante de la fe judía, el epicentro de su devoción y conexión con lo divino. El templo de Jerusalén era más que una simple estructura de piedra y mármol, era el lugar donde los sacrificios se ofrecían para purificar los pecados del pueblo, donde las almas se elevaban en oración, durante las grandes fiestas nacionales.
ya nada tendría sentido sin su templo. Ahora entendemos que todo lo que los israelitas encontraban en el templo anteriormente, lo encontramos en Jesús. Los sacrificios realizados en el templo han sido reemplazados por el sacrificio perfecto y único de Cristo, quien es el Cordero de Dios. Nuestro punto de unión como pueblo de Dios ya no reside en ningún lugar físico en esta tierra, sino en una persona, en Cristo. Y aquí termina esta historia. Únete a nosotros en el próximo video y recuerda suscribirte, activar las notificaciones y dejarnos tu... Muy bien. Pues bueno, nos dimos cuenta cómo fue terrible, ¿verdad? Fue tan terrible que el mismo Tito, ¿no?, que fue el que llevó a cabo la destrucción, cuando iba a ser condecorado, él mismo dijo, ¿verdad?, que no quiso aceptarla porque dijo que qué caso, ¿no?, qué mérito tenía recibir una condecoración por destruir un pueblo que había sido abandonado por su propio Dios. Y es verdad. Sabemos que ahí Dios no intervino para salvarlos, ayudarlos, ¿eh? Podemos ver, como les decía, que fue para juicio, ¿no? 1.110.000 personas murieron, más las 3.000 que ya habían muerto durante el asedio romano, ¿no? Porque ven que primero fue el asedio de sitiar la ciudad para ver si de esa manera se rendían y los debilitaban, ¿no? O sea, hubo una cantidad de muertos. En esos 3.000 incluso hubo crucificados. Ellos mataron a uno, al Mesías prometido, y después, ¿no?, crucificaron a uno y fueron muchos de ellos crucificados también. Fue un gran error, por supuesto, del pueblo judío. Yo al ver esto me sorprendo y digo, ¿cómo es que no pueden darse cuenta de que era el Mesías prometido? Toda esa calamidad que les pasó, reducido a escombros, Jerusalén, ¿verdad?, y el templo deshecho, no se podían dar cuenta. Y viendo que Jesús lo había profetizado, es increíble, ¿no? Yo creo que les puedo asegurar que muchos de los judíos que hoy se convierten en la actualidad es porque les es revelado por el Señor, por supuesto, ¿verdad? Y cuando ven estas cosas dicen, híjole, será claro, ¿no? Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Vean todo lo que nos sucedió. Terminamos, pues los acabaron. Fue el fin del Estado judío. Ya no existían judíos, o sea, ya existían, pero ahora en la diáspora, ¿verdad? Todos esclavizados, fueron llevados como esclavos. Es triste esta historia, en verdad, pero finalmente nos deja ver lo que decíamos, cómo el Señor cumple lo que Él ha decretado. Su decreto divino se va a cumplir. La forma en la que tenga que suceder, bueno, pues es algo que no nos puede gustar a los hombres, ¿verdad? Quizá. Pero finalmente Él tiene todo preordenado de esa manera. Niños y mujeres muertos también. Su templo deshecho. Pero el único templo hoy es Él. ¿Se dan cuenta? Es Él. ¿Qué creen? Cuando el Señor incluso profetizó eso, cuando lo vemos que está hablando ahí en el templo todavía ni siquiera se había terminado, ¿sí? El templo había iniciado su construcción por Herodes el Grande, con gran majestuosidad, sin límites, por eso era tan hermoso, por eso se maravillaban, porque Herodes fue el que lo inició 20 años antes de que naciera Jesús. Se había iniciado la construcción del templo. Y cuando estaba ya Jesús, estaba todavía en construcción, o sea, no era una obra terminada. Lo terminaron hasta el año 63 después de Cristo, ¿sí? Hasta el año 63, fíjense. Entonces, en ese año 63, ¿qué vimos después? Ya en el 68 empieza las
revueltas, ¿verdad? Empieza toda la situación. Apenas lo habían terminado y el templo no duró, pero nada, ¿verdad? Ya iba a ser destruido. Y es maravillosa la numerología, ¿se dan cuenta? Sucede todo en el año 70 después de Cristo, después de que llegó nuestro Señor a este mundo. 70 años después, termina, así es, 7 décadas, ¿no? Termina destruido el templo. O sea, 37 años después de que muere el Señor Jesús. Otra vez otro número con 7, ¿verdad? 37 años de que muere el Señor, resucita, asciende, pasan 37 años y es destruido para que se cumpliera en el año 70. O sea, es algo que en verdad, si cualquiera que lo vea, incluso hasta yo creo que los incrédulos, los deja pensando, ¿no? Cómo es que de manera maravillosa el Señor profetizó y sucedió lo que Él dijo. No hay forma de que lo que Él dice no se cumpla. ¿Sí? No solo se deshicieron de los edificios, ¿verdad? Sino también vimos la forma de gobierno, ¿no? De la influencia de los fariseos, de los sacerdotes, de los ancianos que habían llevado al Señor, ¿verdad? A la cruz. Los responsables de la crucifixión que fueron los del Sanedrín. El Sanedrín fue destruido también. O sea, se acabó, digamos, ¿no? Ya no había dónde, ya no había templo, ya no había nada. Ni Sanedrín les quedó. Vemos también cómo se cumple, ¿no? Lo que el Señor había profetizado también contra Jerusalén, ¿recuerdan? No nada más destruyeron el templo, sino también Jerusalén reducida a escombros, ¿no? Y ya lo habíamos revisado en prédicas anteriores, ¿se acuerdan cuando vimos Lucas 13? Vamos, acompáñame a Lucas 13, 13:34, por favor. Lucas 13:34, cuando le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahí estaba, ¿verdad? Profetizando en contra. Y el 35 dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí está, cumplido. El Señor se los dijo, tu casa es dejada desierta. No quedó nadie. Nadie de los judíos quedaron en Jerusalén. Todo pasó a manos de los romanos. El templo, las casas. Lo único que quedó fue el muro, ¿verdad? El muro de los lamentos, precisamente por la destrucción del templo. Ahí es donde los vemos, ¿verdad? Lamentando y llorando. Siguen llorando, llevan 2000 años, ¿verdad? Casi ya, llorando por el templo. Y seguirán llorando hasta que digan, dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando regrese nuevamente Jesús, hasta ese momento es cuando va a terminar ese dolor que ellos sienten. Hasta que reconozcan a Jesús, ¿verdad? Eso es lo que les está diciendo. Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los únicos que hoy de ellos no están lamentando en el muro de los lamentos son los que sí creyeron en el Señor, los que están creyendo, los que hoy se han convertido, porque el que está convertido ya no va al muro de los lamentos porque sabe que ese templo tenía que ser destruido, ¿no? Y saben que el nuevo templo es Cristo, ¿verdad? Es Cristo y es su iglesia, ¿no? Fue increíble la verdad, lo que vimos en el video, ¿verdad? Quedó desierta Jerusalén, aquí tengo el dato, 97,000 fueron los que quedaron y fueron los que fueron llevados como esclavos, 97,000, ¿sí? Y los que pudieron huir, ¿vieron? Con los celotes
dirigidos por los celotes, esta secta que sí estaba armada, se fueron a Masada y ahí todos se suicidaron y solamente quedaron 2 mujeres y 5 niños. Y leyendo la historia, ¿saben por qué? Estas mujeres escondieron a los niños en la cisterna y por eso se salvaron. Pero los demás se suicidaron, prefirieron morir a volver a ser esclavos. Algunos dicen, no, es que prefirieron dar su vida por el Señor, dicen, ¿no? No, no fue así, créanme, porque no creían en el Señor. No querían ser esclavos, eso es otra cosa. Pero, ¿qué creen? Muchos de los que lograron huir también se fueron a otros países, ¿no? Es cuando por eso dice, esto fue una de las causas del inicio de la diáspora, ¿verdad? La dispersión de los judíos, que eso significa diáspora. Y algunos de estos judíos eran judíos convertidos, ¿eh? O sea, ahí había una mezcla entre judíos que no creían en Jesús y judíos que ya eran cristianos, ¿sí? Que sí habían creído. Y estos fueron los que pudieron huir. Y esto permitió precisamente que fuera llevado muy rápidamente, o sea, fue obligado que todos huyeran y se llevara el evangelio a los gentiles. Fíjense, cómo el Señor son o no sus propósitos. Él permitió esa masacre, esa catástrofe, para que finalmente el evangelio se predicara mucho más y llegara a todos nosotros, a los gentiles. ¿Y qué creen? Estos cristianos lo pudieron lograr gracias a que pusieron también atención a las señales que el Señor Jesús les profetizó, ¿sí? Esas señales del fin del mundo que Él les puso, ahí les hablaba qué tenían que hacer. Estos cristianos no se aferraron, como los celotes, como los fariseos y el pueblo, no se aferraron a sus costumbres y a sus anhelos materiales, ¿sí? Ya se había producido en los que habían creído una obra espiritual, ¿no? La obra del Espíritu Santo sobre ellos. Perdón. Y los inconversos, los que no habían creído, ¿qué creen? Su misma tradición y la ley hizo que muchos se quedaran por no poder viajar en día de reposo, porque cuando empezó el asedio romano, ¿sí? Hay otras historias donde dicen que permitieron que entraran, porque venían muchos también, ¿no? De fuera, y después los sitiaron y ya no podían salir, que entraran a las fiestas. Y cuando los atacan, también era día de reposo. Entonces, sabemos que hay una de las cosas prohibidas, ¿no? Para los judíos en día de reposo, que es viajar. Entonces, imagínense, los aferrados religiosos, no, yo no me voy. Pero el Señor Jesús dijo que huyan, y ahorita lo vamos a ver, huyan a los montes. No, pues no creían. Y ellos creían en su religiosidad, en sus costumbres. Y se aferraron, ¿y qué creen? Pues ahí quedó, ¿verdad? Ahí quedaron, ahí fueron muertos. Qué maravilloso en verdad es ver la historia contada incluso por hombres impíos, ¿no? Y que nos deje ver el cumplimiento de lo que nuestro Señor profetizó. Vamos a ver esa advertencia que les digo, que el Señor les hizo por medio de las señales, estas siguientes señales que les da. Acompáñame ahora al 7. A Lucas 21, vamos a ver del 7 en adelante. Fíjate, dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? Él les estaba hablando de la destrucción del templo, ¿no? Él les acaba de decir, no quedará piedra sobre piedra en el 6. Ahora dice en el 7. ¿Y cuándo será esto? Le preguntan. ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será
inmediatamente. Fíjense cómo les está dejando claro el Señor, ¿sí? Y les estaba dando estas señales. ¿Para qué? ¿Qué les dice? No se alarmen porque todavía no será el fin. Ahí no se va a acabar. Es el inicio del fin, ¿verdad? Y van a acontecer primero, dice, es necesario que acontezcan otras cosas. Y les dice en el 10, fíjense. Entonces les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Aquí les deja ver lo que sucedería, pero ya más cerca del fin, ya del fin último, ¿verdad? Del mundo, del fin del mundo. Lo hace, por eso les digo, en dos partes. Una, profetizando lo que iba a pasar con ellos, los que iban a estar vivos, y otra más, en un futuro más lejano, que lo dejó incluso para nosotros. ¿Ok? Algunas cosas que iban a suceder a esa generación y otras que van a suceder después de lo que a ellos les iba a pasar para cuando llegara el fin. Y sigo en el 12, fíjense. Pero antes de todas estas cosas, les dice, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y vemos que eso, pues sí, empezó a suceder, ¿no? Con Cesio Florio los empezaron a asediar, ¿verdad? A afligir, a muchos los llevaron y los llevaban seguramente. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Sabemos que a muchos de los que habían creído en Cristo los llevaban a las sinagogas también, ¿no? Y los estaban juzgando. Y vimos que la opresión empezó también. ¿Cuándo? Dieron preferencia a los griegos y a muchos los encarcelaron, ¿sí? Los encarcelaban por cualquier cosa. Todo eso se estaba cumpliendo. Continúa en el 20. Pero fíjense, ¿eh? Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, vimos qué sucedió, ¿verdad? Rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahí se los dijo claramente el Señor Jesús. Cuando la vean sitiada, rodeada de ejércitos, ahí es donde se va a acabar Jerusalén. Entonces, ahí les da lo que les digo, les da los consejos. Los estaba previniendo y muchos hicieron caso. Dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Les decía que hay relatos donde habla de que muchos llegaron a Jerusalén porque querían ir a adorar, muchos otros porque vieron que se estaba levantando, vieron que decía que cuando el capitán del templo se une a la revuelta y cesa los sacrificios al César, muchos más se levantaron, ¿no? Dijeron, nosotros también luchamos, porque había muchos que estaban temerosos y no se unían a la revuelta. Pero cuando vieron eso, muchos sí, y empezaron a ir incluso de Judea hacia Jerusalén, y los dejaron entrar los romanos, dijeron, mételos. Y los que entraron ahí, que no hicieron caso a esto, el Señor dijo, cuando ya la vean rodeada, huyan. Los que estén en Judea, huyan. Los que estén en el campo o en medio de ella, váyanse. No entren. ¿Y qué hicieron muchos? Los que no creían en el Señor Jesús, los que no conocían esto, pues entraron. ¿Se dan cuenta? Entraron y se metieron a la boca del lobo.
Jerusalén iba a ser destruida, pero no hicieron caso. No entren en ella, porque estos días, dice el 22, son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Váyanse, no se queden en Jerusalén. Va a ser destruida para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lo que yo les dije, que iba a ser desierta, que iba a ser destruida y que el templo se iba a destruir. Todo se tiene que cumplir. Y dice el Señor, 23, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra. ¿Sí? Pues dice, pobres de las que les toque tener bebés, ¿verdad? Porque ¿cómo van a huir? Les va a costar trabajo. Y las que estén amamantando bebés, ¿verdad? Criando. Hijo. Y dice, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ahí estaba, profetizado. La ira de Dios iba a caer sobre esos incrédulos, ¿verdad? Esa misma ira que cayó sobre nuestro Señor Jesús, también ellos la iban a experimentar, la ira de Dios sobre el pueblo. Y caerán a filo de espada. Se los dijo con claridad lo que vimos en el video. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ahí está. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pudimos ver que todo esto aconteció, ¿verdad? Está en la historia. Busquen el asedio de Jerusalén, busquen las narraciones de Flavio Josefo, ahí está. No hay, ese video precisamente lo revisé leyendo antes y era correcto, dije, nos resume todo en unos cuantos minutos, por eso se los quise compartir. Todo lo que dijo el Señor, muertos a espada, llevados como esclavos, cautivos a todas las naciones, sucedió. No hubo ni una sola palabra de lo que profetizó nuestro Señor que no se cumpliera, ¿verdad? Jerusalén hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles, dice, se cumplan. Por eso vimos que algunos cristianos se salvaron, ¿verdad? Por hacer lo que dijo el Señor. Los que sí huyeron, los que sí creyeron en lo que Él dijo, salieron, huyeron a los montes y se fueron, ¿sí? Los que estaban en Judea no entraron, ¿sí? Al ver que ya estaba el asedio romano sobre Jerusalén, 2 años, ¿no? Fueron más o menos en el 68, sitiaron la ciudad, dijeron con esto se van a debilitar, hasta que entró nuevamente ya Tito y los deshizo. Entendieron cuando el Señor les dijo, porque estos días son de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas y que serían llevados cautivos, entendieron, ¿verdad? A todas las naciones, inició la diáspora. Algo hermoso, perdón, de la profecía del Señor Jesús es que a pesar de los hechos terribles que acontecieron, ¿por qué? Por su propia decisión de ellos también, ¿verdad? Su libre albedrío, desecharon al Mesías y rompieron el pacto con Dios, el que Él les había prometido por el puro afecto de su voluntad. Es que el Señor Jesús también deja ver que es necesario que suceda hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso es la parte bonita, ¿sí? A pesar de todo eso feo, el Señor deja algo hermoso, que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué significa esto? Y esta es una de las reflexiones que tenemos. Que Dios permitió que la desobediencia e incredulidad del pueblo de Israel viniera a ser la bendición de nosotros los gentiles, que se cumplieran los tiempos para nosotros, para los gentiles, ¿sí? Cito la explicación para entender esto por medio de Pablo a los romanos, fíjense, lo que explica Romanos 11, ya lo conocen mis niños, ¿verdad? ¿Qué leyeron la vez pasada? Romanos 11,
¿Se acuerdan? Fue de tarea. Vamos a repasarlo. ¿Qué dice? Vamos al Romanos 11:7. Vamos del 7 en adelante. No vamos a poder releer todo porque sería tema de muchas prédicas. Pero dice el 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. ¿Se dan cuenta? Les hace esa pregunta Pablo ahí predicándole a los romanos, a la iglesia de Roma. ¿Qué es lo que buscaba Jerusalén no lo ha alcanzado? Pues los escogidos sí lo han alcanzado. Los escogidos tanto de Jerusalén, porque dentro de Jerusalén había escogidos también. Y sigue existiendo un remanente fiel, que el Señor se apartó. Lo dice también Isaías, ¿sí? Que hay un remanente fiel que Él se apartó, no se hincaron ante Baales en el tiempo de Isaías, ¿verdad? Pero también al día de hoy, Pablo lo menciona en Romanos, que hay un remanente fiel y hay escogidos que sí lo alcanzaron, pero los demás, los que no son escogidos, fueron endurecidos. El gran amor de Dios por sus escogidos, amados, es lo que permitió que el pueblo que había apartado Él, los que había elegido, ¿sí?, del pueblo judío, fueran endurecidos, para que nosotros fuéramos alcanzados también por su promesa. Y continúa explicando a los gentiles romanos, ¿no? Usando el salmo profético de David, fíjense, Pablo les va a mencionar el Salmo 69, 22 y 23, dice en el 8, fíjense, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan. Esto es espíritu de estupor, ya se los he explicado, viene de la palabra estúpido, ¿sí? Un espíritu de estupor. Como si alguien lo ves que está viendo, pero que ni entiende, ¿no? Que está oyendo, pero que está pensando en otra cosa, ¿sí? Ese es el espíritu de estupor, ¿sí? Dice, oídos que vean y ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. ¿Ya vieron? Son días de retribución, dijo el Señor, ¿verdad? Amén, esto está clarísimo. Y dice en el 10, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Híjole. Esa es una profecía clara del rey David hablando de esto que le iba a suceder al pueblo judío, a los que no creyeron del pueblo judío, ¿verdad? No generalicemos. Porque los escogidos, el Señor los guarda y los cuida. Y los que dice que son endurecidos, es a los que son agobiados en la espalda para siempre. Y tú me podrías decir, oye, pero yo también a veces he sido agobiado, pero no para siempre. Amén. No para siempre. El que ha creído en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, ese agobio en la espalda termina. No va a ser para siempre, ¿sí? Va a ser solo por un tiempo. Quizá a veces hay días de retribución para nosotros también. Hay veces en los cuales el Señor decreta que tenemos que pasar por situaciones, ¿verdad?, difíciles. Incluso todas aquellas que pasamos antes de conocerlo, pues es porque todavía éramos parte, pues, de esos enemigos de Dios, ¿verdad? Hasta que nos convertimos y empezamos a vivir de una manera diferente. Este pueblo escogido de Él se convirtió en enemigo de Dios al rechazar a Jesucristo, ¿no? Por esa enemistad que Dios permitió al tropezarlos. Él permitió que este pueblo fuera tropezado, así como lo dice aquí el rey David. Pero eso fue para la salvación de nosotros. Por eso, amados, en verdad, debemos de tener en alta estima al pueblo de Israel. Y orar mucho por ellos, ¿eh? Hay que orar por ellos, porque de ellos vino el Señor Jesús. Y por medio de ellos, la palabra del Señor. Y ellos son el olivo. Lo va a decir Pablo también
Quien guste leer Romanos 11 se van a dar cuenta, ¿verdad? Los niños ya lo saben. Ellos son el olivo, la raíz natural de ese olivo. Y nosotros somos injertados en el olivo, ¿ok? Continúo leyendo lo que dice el apóstol Pablo, fíjense, sobre la salvación de los gentiles. Voy al 11, Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pregunta Pablo, fíjense, ¿qué pregunta para hacer una reflexión tan grande? La promesa de Dios para bendecir a las naciones de la tierra, a nosotros los gentiles, que le hizo a Abraham, y se vio también sobre Jacob, ¿verdad? Que es Israel. Es esa promesa que Dios hizo para que fueran benditas todas las naciones por medio de ellos. ¿Sí? Y no tropezaron, como dice Pablo, solo para que cayesen. No, de ninguna manera, dice. No nada más fue para hacerlos caer, sino para que por su transgresión, por su incredulidad, por rechazar al Mesías, pudiera venir la salvación a nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Qué amor tan grande nos tuvo nuestro Dios? ¿Cómo es que sacrificó? Primeramente a su Hijo, ¿verdad? Al unigénito, para darnos salvación a nosotros. Y también a su pueblo, al que eligió desde antes también, ¿verdad? Al pueblo de Israel también los puso en un sacrificio. ¿Se dan cuenta? Por su defección, también nosotros tuvimos de esa riqueza tan grande que Él había preparado para salvar. Por eso dice que también así será, que dice su plena restauración, ¿no? Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y si su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración, no? O sea, el que sean restaurados algunos de los judíos debe de ser un motivo de júbilo, debe de ser ver gran bendición, ¿sí? Ese remanente fiel que el Señor tiene escogido dentro del pueblo judío será plenamente restaurado. No hay duda alguna. Como lo dice Pablo, si ustedes, siendo gentiles, no siendo del olivo natural, ¿sí? No pertenecían, Dios tiene el poder para injertarlos, ¿cuánto más no tiene el poder el Señor para volver a injertar a las ramas desgajadas, dice? A las que se desgajaron, las caídas. ¿Creen que no puede hacerlo? Pues claro, si son del mismo olivo, ¿verdad? Dice por eso el Señor, ¿verdad? Que cuanto más esa restauración plena de ellos debe de ser de bendición, ¿verdad? Para nosotros. Y es lo que vamos a ver el próximo domingo, ¿sí? En esas señales que seguirá dando el Señor acerca del fin. Aquí, si se fijan, lo dejó todavía, estaba, y de hecho, todas las señales del fin están limitadas. El Señor no las dejó abiertas, las limitó, les puso límites para que no nos imaginemos cosas. Y lo vamos a ver el próximo domingo. El próximo domingo veremos la segunda parte. Mientras tanto, yo te invito, hermano, a gozarte grandemente del amor de nuestro Señor y de lo que dejó escrito para darnos aliento. Estemos preparados, meditando en estas palabras del Señor para ser hallados dignos cuando Él regrese a la tierra. Porque Él ya levantó el templo, Ese templo destruido, Él ya lo levantó como lo profetizó en Juan 2:19. ¿Recuerdan? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ese nuevo templo que levantó
al tercer día, con su resurrección, somos nosotros, amados. Él se levantó, resucitó y volvió a levantar un nuevo templo. Vosotros sois, ¿no?, el templo del Espíritu Santo. Amén. Gocémonos en eso. Eso que hizo el Señor es algo en el cual nos contempló a nosotros, a su iglesia, a sus hijos amados, su esposa, ¿verdad? Por quien vendrá pronto en su segunda venida, y de lo cual también nos dejó señales claras, así como dejó señales claras para los cristianos de esa época, y muchos pudieron salvar sus vidas por haber creído. De esa misma manera nos deja señales claras a los cristianos de esta época para cuando venga la segunda venida, que va a ser igual de terrible o más, porque esta se va a extender no solo a Jerusalén, esa va a ser a todo el mundo. Gloria a Cristo resucitado. Gloria a nuestro Señor. Ponte de pie y vamos a alabar al Señor.